Hace algún tiempo fui el integrante de un grupo de mariachis. No es que fuéramos los más buenos, pero lo que sí es que constantemente nos llegaba buen trabajo. En una ocasión, nos llamó una mujer para que cantáramos en el velorio de su esposo. Y la verdad es que eso es algo muy común en mi país. Cantarle a los muertos la música que les gustó en vida. Así que era una petición que podía verse de lo más normal. La señora nos dijo que el velorio se llevaría a cabo en su propia casa. Su esposo era fanático de los mariachis y su canción favorita era El Abandonado. Así que nos había contratado para tener una tanda de 8 canciones, y de las cuales ese tema sería con el cual debíamos de cerrar. Estábamos citados a las 8 p.m., pero como regla y costumbre, llegamos unos 45 minutos antes. Así nos daría tiempo de prepararnos y de organizar nuestros instrumentos. Llegamos frente a la casa y ahí vimos algo que nos sorprendió, ya que de aquella casa comenzó a salir un grupo de mariachis. Estos vestían todos de negro, y al mirarlos a la cara, vimos que todos portaban lo que parecían ser máscaras de calavera. Parecían muertos todos, y a decir verdad, las caracterizaciones en sus rostros se veían muy reales. Se trataba de máscaras o maquillajes bastante elaborados, por lo cual nos imaginamos que aquello sería una extravagancia de la viuda, razón por la que de momento no le dimos mayor importancia. Sin embargo, conforme fueron saliendo los integrantes, hasta el último, vimos a una persona que nos desconcertó un poco. Se trataba de un hombre que no portaba aquella careta de calavera. Vestía diferente, con un traje gris bastante elegante, pero de aspecto muy sepulcral. Mis compañeros y yo nos miramos sorprendidos. Pensamos que a lo mejor había un grupo antes que nosotros y que nos habían contratado para tener variedad de mariachis en el velorio, y que este que estaba saliendo habría sido un acto especial, alguna petición rara y específica de aquel difunto. Ese tipo de cosas, por más raras que parezcan, suelen suceder en algunos velorios. Sin embargo, hubo algo que sí me dejó pensativo en aquel momento. Y esto fue la cara de aquel último hombre de traje gris, quien al marcharse nos miró con un profundo halo de tristeza. Suena raro, pero sus ojos y esa expresión en su rostro era algo que no parecía estar acorde con la situación. El grupo pasó de nosotros, se subió a una carroza fúnebre y fue entonces que se marcharon. Nos pareció algo extraño aquel cortejo, pero pensando más en nuestros intereses, no le pusimos mayor importancia y sin decir más entramos a la casa. Al pasar la puerta, la viuda, a pesar de su pena, se mostró alegre y muy amablemente nos pidió acercarnos al ataúd para que ahí pudiéramos encontrar un lugar en el cual colocarnos. Cuando por fin era nuestro turno y estábamos listos para cantar, ella pidió abrir el ataúd. Y fue entonces que lo que vimos nos dejó a todos de una sola pieza, ya que el hombre que estaba en el ataúd, sin duda alguna, se trataba del mismo que iba en el cortejo fúnebre de las calaveras. Su vestido gris era el mismo. Su expresión incluso era la misma. Aquello era inexplicable.
Estaba completamente consternado y ni siquiera me sentía capaz de cantar. La voz simplemente no me salía. Yo nunca acostumbraba a tomar licor en aquellas ocasiones, pero después de la impresión vivida, tuve que pedirle un trago a la viuda para poder reponerme. Esta amablemente me dio un poco de tequila. Y fue así que por fin pude cantar. Aquello que había visto me tenía confundido, por no decir que bastante aterrado. Cuando llegó el momento de la última canción, El abandonado, un repentino viento apagó las velas. Las bombillas empezaron a parpadear y una parcial oscuridad pronto se apoderó del lugar. Aunque no todos mis compañeros dicen haberlo visto, unos pocos y yo podríamos asegurar que por un instante vimos claramente cómo aquel hombre en su ataúd de pronto se había movido. Pero no solo eso, sino que además mientras sonaba la canción, pudimos percibir claramente cómo éste sonreía. Aquella fue una experiencia sin explicación, una de las muy pocas que viví en mi época de mariachi. Pero debo asegurarles que no fue la única, ya que en otra ocasión nos habían contratado para cantar en una despedida de soltero. Esta sería en un bar, y en aquella ocasión debíamos de cantar 12 canciones. Desde que llegamos escuchamos varias pláticas de entre los invitados, pero había un tema, uno que en particular se repetía de entre todos los ahí presentes. Se trataba del hermano del novio, quien decían que era pendenciero y mal bebedor. En aquellos rumores oímos que era una persona bastante desagradable, pero no solo por su carácter, sino porque había un par de personas que decían que este era un tipo de brujo que había hecho un pacto con el diablo. De aquel personaje escuchamos un sinfín de cosas, pero nosotros, como siempre, solo teníamos una cosa que hacer, y era cantar y hacer lo nuestro. Así que el momento llegó, y comenzamos con nuestra ronda. Pasaron unas 4 canciones, y fue entonces que el tan citado personaje llegó a la celebración. Nadie parecía notar lo obvio, pero para nosotros era inquietante su presencia. Se trataba de un hombre extraño. Producía una inevitable sensación de repulsión. Sin embargo, no teníamos opción más que seguir y hacer nuestro mejor esfuerzo por cantar como si nada estuviera pasando. Pasaron unas 3 canciones más, y aquel hombre ya se había tomado una botella por completo. Hablaba duro y de todo rezongaba. El hermano, el anfitrión, quiso calmarlo, pero las cosas rápidamente se salieron de control. Y fue entonces que ambos hermanos se fueron directamente a los golpes. Entre manoteos y jalones de pronto pudo verse un puñal en las manos del novio. Y yo puedo asegurar que vi claramente el momento cuando el novio atravesó al hermano con este. Sin embargo, no pareció hacerle ningún daño. Aquel ataque simplemente no le hacía nada. Por el contrario, ya que aquel hombre solo se reía con una risa misteriosa y envalentonado,
Desafiaba, poniendo su pecho al frente para recibir más embestidas de aquel puñal. Los manoteos y empujones continuaron, hasta que de un momento a otro, aquel hombre le dio un golpe muy fuerte al novio en la cara, y fue entonces que éste cayó al suelo noqueado. En ese momento 3 personas intentaron sujetar al malvado hermano, pero éste se escabulló y simplemente se agachó entre la multitud para desaparecer del lugar, dejando un ligero halo de humo oscuro detrás de sí, como si se tratara de un acto de magia, como si fuera el mismísimo diablo. Pasaron unos cuantos minutos y el novio volvió en sí. Se levantó, pidió un trago, y fue entonces que nosotros pudimos terminar con la rutina. Al salir del bar comenzamos a comentar entre nosotros lo sucedido. Nos dirigíamos por un callejón oscuro hacia nuestra camioneta, cuando de pronto, una voz que venía de entre las sombras en la esquina nos dejó en completo silencio. Nunca hablen del diablo después de haberlo visto. No vaya a ser que a este se le ocurra seguirlos mientras la luz del día no esté presente. Nos quedamos callados. Avanzamos lo más rápido que pudimos y nos subimos a la camioneta sin decir nada, yéndonos de ahí rápidamente sin mirar atrás. Hoy esto se los puedo contar, porque desde siempre fui muy prudente en mi trabajo, pero llegué a conocer a algunos colegas que por algunas imprudencias jamás volvieron a ver la luz del día. Los músicos nos exponemos a muchas cosas en las noches de trabajo, pero por una u otra razón, siempre nos queda claro que debemos evitar hablar de más al fin de nuestras jornadas, porque no sabemos a quién hemos divertido, y mucho menos ¿a quién podríamos haber molestado? Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.